Amigos, buenas noches, soy Chemo San Juan. Aquí les traigo otra canasta de relatos aterradores, contados en vivo, enviados por suscriptores. Pero les quiero decir que pueden hacer tratos y acuerdos con quien sea, mas nadie puede poseer eternamente algo tan valioso como el alma. Unos pactan con el diablo por necesidad, otros por avaricia, y unos más por saber que hay más allá de sus ojos en el mundo de la oscuridad. Ninguno de los demonios descarnados, o seres de bajo astral, o seres oscuros, pueden estar por encima del regalo, aquel que nos dio la fuente original. Mas sin embargo, una vez que le abres tu corazón a estos demonios y pactas con ellos por algo económico, espiritual o físico, no quiere decir que estos demonios o seres no te engañen y se aprovechen de ti y arrastren tu alma hacia los infiernos o caminos de oscuridad. Por eso ten cuidado con los pactos e invocaciones, o donde esté involucrado Satanás, ya que difícilmente saldrás con vida, o en su defecto, el pago puede ser un ser querido, un ser amado, alguien de tu familia. Amigos, buenas noches. Les traigo aterradoras historias de pactos con demonios basados en eventos reales. Vamos a dar inicio con el relato número 1, que se llama Mi tío pactó su alma a cambio de una botella. Para esto la señorita Monse Valero nos comparte su aterradora historia de cómo su tío cometió la tontería de invocar a Satanás para cambiar su alma por algo que no imaginan. Señor Chemo San Juan, buenas noches. Satanás existe y muy cerca de nosotros. De hecho, no imaginamos cómo es, ni todo lo que él te puede ofrecer. Les quiero contar que mi tío, don Leopoldo, hermano de mi mamá, era alcohólico. Así que un día, en un bar de su pueblo, cuando ya no tenía dinero para comprar alcohol, le vendió su alma a Satanás, pero por una simple cerveza. Muchos escucharon cuando llegó hasta la barra y pidió un trago, pero como no tenía con qué pagar, allí cometió la estupidez de gritar que si el diablo en verdad existía, que le cambiaba su alma por un último trago, y minutos después se marchó de allí, decepcionado y triste, porque no lo escuchó. Dicen que cuando cerraron la cantina, a él lo encontraron sin vida, allí en la calle, con una mueca de horror y expresión en su rostro, como si hubiera visto algo horrible, algo que le quitó la vida inmediatamente, y pues no era para más. Esto pasó en un ranchito del estado de Jalisco, y aunque no lo crean, 20 años después, en la misma fecha en que falleció, otros familiares míos iban en la carretera hacia Arandas, Jalisco, cuando les falló el carro y este se les apagó. Como el coche era automático, solamente jalaba con corriente de batería, y a esa hora no pasaba ningún auto. El abuelo, mi madre y un tío se bajaron a empujar el carro, y nada. De pronto, entre la oscuridad, se acercó un coche negro y se detuvo, y de este bajó un señor con sombrero grande, eso sí vestido de negro, de impresionantes y finas ropas. Y después de pasarles batería y de encenderles el auto, les dijo que mi tío Leopoldo estaba ardiendo en el infierno y que éste se quería comunicar con ellos. Mi abuelo era de esos viejos recios y duros, aquellos de rancho, y no se asustó en un principio. Él pidió hablar con su hijo para despedirse de él. Me creerán o no, pero la verdad, sí hicieron contacto con mi tío, y justo fue el Día de Muertos. Para eso el diablo le pidió al abuelo que le pusiera una ofrenda, velas y comida, y que todos se salieran de la casa y se fueran a otro lado. Se hizo todo como Satanás lo pidió. Todos nos salimos de la casa
y nos fuimos al pueblo más cercano. Cuando regresamos, la casa ya se había quemado. El abuelo nunca quiso decir cómo vio a mi tío, ni de qué hablaron. Lo que sí nos contó fue que él estaba sufriendo y que no tenía paz, que su alma estaba vagando en el infierno, y más por haberla entregado al diablo por una simple cerveza. Desde esa noche mi abuelo se fue a vivir con nosotros, y después de rezar por 9 días y de juntar agua bendita de 7 iglesias, bendijeron el lugar donde mi tío falleció, y me creerán que desde esa noche el abuelo soñó con mi tío, y éste le dio las gracias y le dijo que por fin ya iba a poder descansar en paz. Gracias. Por eso recuerden, amigos, no pacten con nadie que no conozcan, ni mucho menos con el innombrable. Ahora pasaré al relato número 2, que lleva por título Ese maldito dinero del diablo. El señor Luis Cruz nos compartió algo que sucedió en su pueblo, esto al sur del país. Buenas noches. En un viaje a Campeche, el dueño de un balneario muy bonito nos contó que en esa zona, hace muchos años, vivió un anciano, uno completamente solo en el monte. Este viejito se dedicaba a la pesca. Sin embargo, era muy humilde, tanto que a veces no comía, ya que no tenía familiares ni a nadie. Era muy pobre y comía un día sí, para engañar el hambre al siguiente. Pero algo cambió su historia de esto que cuento. Hasta que un día, en la única tienda del pueblo, a donde le prestaban cosas, llegó este señor, y como todos se conocen en los pueblos, cuentan que este anciano llegó con un pequeño bolso y comenzó a pedir de todo: azúcar, sal, frijol, latas de comida, de todo. Los presentes se quedaron sorprendidos al ver que el viejito pedía tanto, y dudaban de que tuviera dinero para pagarlo, inclusive así dejar algo empeñado. Los pocos que estaban y lo conocían se sorprendieron cuando al final del pequeño saco sustrajo 2 monedas de oro, y con esas pagó. La gente incrédula y chismosa se preguntaban una y otra vez que de dónde diablos había obtenido eso, y lo comenzaron a seguir hasta su casa para ver si podían ver de dónde había sacado el dinero, esto para robarlo. El señor echó sus compras en su pequeño bote de madera y comenzó a remar por todo el río, pero nunca notó que la gente lo iba siguiendo hasta que éste se les perdió de vista. En una ocasión le preguntaron que cómo había obtenido esas monedas de oro, y éste dijo que un día, estando en su casa, a eso de la medianoche, un señor bien vestido se le acercó y le ofreció una moneda de oro. El viejo supo de quién se trataba y sabía que era peligroso, pero pues fue más inteligente y recordó que por su avanzada edad ya le quedaba poco de vida, y perderla pues no era mucha diferencia si antes disfrutaba un poco de comodidades. Así que accedió a pactar con el diablo, y éste le regaló de todo, y fue así como tuvo ese oro, pactando su alma a cambio de un poco de dicha. Al final de cuentas, este señor era rico, pero nadie estuvo con él en su agonía, y después de 666 días, después de que se encontró este oro, pues perdió la vida. Por las noches se quejaba y se lamentaba. Su dolor era grande, pero eso sí, no quería ir a la iglesia ni a confesarse menos. Tampoco quería que un padre viniera a su casa. Con tantas monedas de oro, el señor murió completamente solo y en la misma condición de siempre, en su casita de madera, cayéndose de pobre. Algo no cuadraba aquí. ¿Y cómo era posible que, teniendo tanto oro, nunca pudo salvar su vida ni curar esa enfermedad? Dicen que antes de morir les dijo a los presentes
que había enterrado parte de su tesoro en un saco de piel relleno de monedas de oro, esto en alguna parte de los terrenos. La gente comenzó a escarbar y a escarbar, pero nunca encontraron nada. Eso sí, por las noches andaba un hombre de negro rondando por ese pueblo. Ya mejor se asustaron y dejaron todo en paz. Para terminar les diré que, como ya saben la leyenda, recuerden que si van por el monte y ven alguna moneda de oro allí tirada y esta es muy bonita, mejor ni la tomen, no se acerquen, porque se aparece el diablo y les pedirá su alma a cambio del oro. Si algún día van por allí, a este lugar que les digo, pues este se llama Pedro Baranda, a unos kilómetros de Candelaria. Además de que por allí está un balneario, uno muy bonito, en un cerrito, justo a donde hay una pirámide. Pero recuerden y no lo olviden, que allí vive el diablo, y este es un ser atrapaalmas. Gracias. Vamos a pasar al relato número 3 que me enviaron. Lleva por título El pacto con Satanás y la Santa Muerte. Para esto la señora Miriam Ortiz, en su desesperación por salir de su pobreza, dicen que invocó a Satanás mediante la Santa Muerte y no creerán lo que le sucedió. Señor Chemo San Juan, buenas noches. Les quiero contar que donde vivía antes había una tía, una que no la pasaba nada bien, ni mucho menos económicamente. Así que, como era santera, empezó a pedirle a su Santa Muerte muchas cosas, y aparte invocaba a Satanás, esto cada noche a eso de las 12:59. Por último, dicen que hizo su altar, colocó a un lado al demonio y por el otro a la Santa Negra, y no creerán lo que pasó, pero sí funcionó. Después de eso se cumplió todo lo que ella pedía. Esta prometió mandas y sacrificios, así como ofrendas. Al principio le fue muy bien. El dinero le llegó a cubetadas. Puso un negocio y este le daba por hora lo de un mes de ganancias. Con eso arregló su casa, se vistió mejor, compró su carro y puso un salón de belleza. Todo iba muy bien, al parecer, hasta que un día, justo cuando yo iba a cerrar su salón de belleza, ella se puso a fumar, y en eso las personas que le ayudaban se salieron, en lo que ella contaba las ganancias. Como las puertas eran de vidrio, de repente se escucharon golpes, y cuando voltearon todos, miraron que la señora se estaba quemando. La pobre tía hizo todo lo posible por escapar del fuego, y aunque trató de salir, las llamas la jalaban y la regresaban hacia adentro, y después de minutos quedó completamente calcinada. Todos los vecinos y amigos, además de familiares, ellos que estábamos allí, tratamos de abrir las puertas e incluso de romper los vidrios, pero nunca pudimos. Nomás vimos cómo ella se quemó por completo, hasta que cayó al piso, y después falleció. Y curiosamente, cuando ya estaba sin vida, las puertas se abrieron solas, pero obviamente ya nada pudimos hacer por ella. No entendimos qué estaba pasando, ni por qué los muebles, el dinero o el altar se habían quemado, solamente ella. Eso sí, en la autopsia dijeron que el fuego empezó en su interior. Hay un nombre para esto, y todos los que la conocíamos pensamos que esto tuvo que ver algo con la Santa Muerte y su demonio, porque allí hizo un pacto, pero salió muy caro. Al pasar de los años nos enteramos que esto se debió a que no cumplió con sus ofrendas, y por eso el diablo, cuando pactó con ella, se cobró con su alma, ya que el pago estaba inconcluso. Gracias. Ahora pasaré al relato número 4, llamado Mi bondad con Satanás. Para esto la señora Dulce Espinosa nos cuenta que ella desde niña sentía bondad por Satanás, ya que siempre lo hacían ver como malo, y que en una ocasión lo invocó, y lo que sucedió fue aterradoramente increíble.
Señor Chemo San Juan, buenas noches. Le voy a contar una historia, una que me sucedió con Luzbel, el ángel bello. En ese entonces, yo tenía 11 años de edad, era una mocosa toda mensa, y creí que todos eran buenos, incluso hasta el diablo. La verdad, yo siempre lloré y hasta reprochaba por qué lo trataban mal y por qué nadie lo quería. Así que cada que hacía una oración, yo pedía por el diablo y por su alma, por igual para todos. Entonces una noche salí al patio y le grité que si en verdad existía, necesitaba verlo. Creo que debí no hacerlo, ni pedirlo, porque este ser sí se apareció y se manifestó frente a mí. Resulta que era la noche de brujas, y yo ya estaba platicando con él. En mi inocencia le pregunté que por qué hablaba un idioma diferente al mío. Esa pregunta que le dije fue cierta, porque cuando yo le había dicho que si creía en mí y que si en verdad él existía, que me tocara 3 veces la madera de la mesa. Y sí pasó. Al principio sentí miedo, pero después eso se me fue quitando. Y más porque me pasaron más cosas. Cuando Satanás venía a verme, al principio sentí bondad por él, pero al final respeto y miedo. Algo curioso que comprendí con el diablo fue que este ser omnipotente se te muestra conforme tú eres y él se adapta a ti. En mi caso, cada noche salía de abajo de mi cama y se mostraba como una persona dulce y no mala, pero eso sí, era muy sincero. No es como muchos dicen, Satanás no tiene materia, él es solo una sombra, que no puede tener un aspecto físico. Anexo te da un don, el cual es dado con amor, y a la persona que cree en él, y más si son puras en alma y espíritu, y son limpias, y que sepan realmente qué quieren, y no pacta contigo o se lleva tu alma si tú no lo invocas por avaricia o le pides riquezas. En mi caso, yo solo le pedí conocerlo y se me concedió. Gracias. Para terminar les contaré el relato número 5 que se llama El objeto perdido. Y este es muy interesante. La señora Abril Medina nos comparte algo tenebroso, algo que le pasó en su juventud, y más porque fue la invocación que hizo su marido, se le hizo el diablo, con tal de que le regresara un objeto perdido. Señor Chemo San Juan, buenas noches. Le quiero contar que mi esposo, antes de separarnos, me contó que un día por andar de presumido y fantoche, agarró un reloj de fina marca que era de su tío y se lo puso para ir a un baile. Y resulta que horas después de divertirse, de bailar y de beber, notó que ya no traía el reloj. Sin sentirlo se le cayó por allí y se le perdió. Lo buscó por mar y tierra y no aparecía. De hecho tenía miedo de que su tío, que era policía, lo golpeara y más si lo descubría. Era muy enojón y siempre le pegaba, y más si tomaba lo ajeno. Su desesperación por encontrarlo creció, al grado que ya no sabía ni qué hacer, porque de alguna forma lo tenía que regresar antes de que él se diera cuenta. Y ya casi salía de su trabajo. Para eso fue con un amigo, y al verlo nervioso y pálido, le dijo que había una solución para que regresara ese objeto, pero que no sería nada fácil. Señor Chemo San Juan, cuenta mi ex esposo, que preguntó que en qué consistía eso, y su amigo le dijo que su papá era santero y que sabía cómo pedir lo imposible a Satanás a cambio de su alma. Al principio no le creyó, pero el amigo le dijo que podía el diablo hasta revivir un difunto si lo pedían. Dicen que acudieron a ese lugar y le pidieron al diablo que si encontraba ese reloj, mi ex esposo le entregaría su alma. Después de pactar con él, pues no pasó nada, y mi esposo salió furioso de allí y se fue para su casa a esperar la golpiza de su tío. ¿Pero qué creen? Pues cuenta la historia que camino a la casa
se encontró de frente con su tío y este traía puesto el fino reloj. Imaginó que su tío se lo había tomado y que le habían hecho una broma y se alejó de allí furioso. Tiempo después se olvidó de esas palabras y de su pacto con Satanás y dejó todo por la paz. Pero hace años que nos separamos, aunque aún estemos casados, y me dijeron vecinos y amigos que él falleció el mes pasado, de una extraña manera, que primero perdió la razón y después se quitó la vida. Creo que al final de cuentas, ese objeto perdido le arrebató su vida, pero de la peor manera, y más porque ésta fue pactada y entregada a Satanás. Gracias. Amigos, buenas noches. Gracias por escuchar estos relatos que me envían los suscriptores. Son eventos reales, acreditables. Cada noche estaré contando lo que ustedes me pidan. Eventos reales suscitados en cualquier parte del mundo. Esto fue Relatos de Horror by Chamo San Juan en vivo. Gracias, que Dios los bendiga y que tengan dulces pesadillas. Hasta mañana.